Hola, bienvenidos a una nueva clase de legislación del sector público. Para mí es un gusto siempre poder compartir a través de este canal las distintas unidades relacionadas con esta asignatura, así como poder dialogar a través de los canales virtuales que nos facilita la universidad. Dentro de la unidad tercera que corresponde al sector público, el día de hoy vamos a hacer un análisis pormenorizado de la ley orgánica del sector público y nos vamos a detener en algunos puntos que son muy importantes. El primero, que se relaciona a los aspectos relacionados con los derechos y sobre todo con las obligaciones y atribuciones que tienen los servidores públicos, aspectos que van a ser totalmente irrenunciables desde ya y obviamente cuáles son sus características. En segundo lugar, trabajaremos en relación a los aspectos que van de la mano con el ingreso del servidor público. Entre otros, obviamente ya habíamos revisado los requisitos, sin embargo, el día de hoy vamos a revisar aspectos relacionados con el nepotismo, revisaremos también aspectos relacionados con los formularios y sobre todo con esa declaración juramentada que tienen que hacer los servidores públicos. Y ya dentro de esto nos vamos a referir a tres aspectos específicos del servidor público. En primer lugar, los famosos contratos de servicios ocasionales, cuáles son sus características. En segundo lugar, trabajaremos en relación con los derechos y también con algunas situaciones que en determinados momentos podrían conllevar ciertas arbitrariedades por parte de la administración pública cuando no se lo hace fundamentadamente. Me refiero en primer lugar a las licencias y a las respectivas comisiones de servicio y en segundo lugar, obviamente, estoy refiriéndome a los traslados y obviamente a las reubicaciones que se hacen de estos servidores y concluiremos en relación con las situaciones relacionadas con qué sucede al final del día con los servidores públicos cuando estos tienen que recibir una remuneración que se denomina remuneración variable por eficiencia. Uno de los aspectos principales que es necesario que nos vayamos refiriendo es el hecho de la irrenunciabilidad de los derechos. ¿Por qué? Porque al igual que lo que sucede dentro del derecho laboral, en este caso nos encontramos dentro de la administración pública, el derecho administrativo y el régimen de los servidores públicos, que hace que toda negociación en contrario y obviamente toda situación que implique que se esté dando un retroceso en relación con los derechos de los servidores públicos se entiende como irrenunciable y no pactado. Es decir, cabe la progresividad, ir para adelante, pero no regresar. ¿Y por qué no regresar? Porque por obvias razones lo que subyace es obviamente un tema relacionado con conquistas. Conquistas después de años de lucha, de reivindicaciones por parte de los servidores públicos y que ha sido reconocido en este caso por quién es su empleador. Y en este caso, quién es su empleador, nos estamos refiriendo por obvias razones a la administración pública que en los distintos niveles de gobierno respectivamente les tendrá obviamente unas características de manera particular. El segundo tema es quién va a ser el rector en materia de recursos humanos y sobre todo en los aspectos de remuneraciones. Tanto es así que yo les había invitado a revisar, por ejemplo, entre otros, el reglamento que regula el ingreso de los servidores públicos, que regula los concursos de méritos y oposición, que es una norma precisamente desarrollada por el Ministerio de Trabajo, antes Ministerio de Relaciones Laborales, y que a la fecha, de manera particular, obviamente lo que hace es generar unas directrices a través de las cuales puede, en este caso, las distintas entidades y distintos organismos del sector público organizar esos concursos. Organizar esos concursos que, como ustedes recordarán, tenía dos etapas. La primera etapa que se relacionaba obviamente al tema de méritos, al cumplimiento de los requisitos mínimos y obviamente las características plus que podían obviamente darse, ya sea a nivel de capacitación, a nivel obviamente de títulos universitarios, entre otros. Y el otro relacionado con la oposición. Sin embargo, en el tema de las remuneraciones hay un aspecto que es muy importante porque también va a ser el ente rector en materia de remuneraciones.
¿Cuál es la lógica? La lógica es que sin importar, obviamente estamos hablando de la administración pública desde el punto de vista del gobierno central, no importará la institución en la cual un servidor público se desempeñe, la idea es que obviamente todos codifiquen los puestos de remuneraciones. ¿Por qué? Porque previo a que suceda esta particularidad, ustedes tienen la diapositiva en la columna derecha, los grados ocupacionales, los grados y la remuneración mensual unificada, desde un servidor público de servicios 1, el servidor público de apoyo respectivo y el régimen de servidores públicos, que va desde el grado 7 hasta un grado 20, servidor público 14. ¿Cuál es la idea? Que no importa que el funcionario A trabaje en la Secretaría de Comunicación y el funcionario B trabaje en la Gobernación del Guayas y los dos sean servidores públicos de servicios 2, los dos tienen que ganar $553. ¿Por qué? Porque lo que sucedía antes es que había bastantes inequidades que de una u otra manera la LOCEP vino a regularlas y vino sobre todo a limarlas con el propósito de que a una igual actividad dentro de la administración pública se pague de una manera similar. Estas regulaciones vienen dadas a través de acuerdos ministeriales que vienen de manera particular a hacer el pronunciamiento de la administración pública, en este caso de el ente en materia de remuneraciones, que es el Ministerio de Trabajo. Pero también vamos a ver que se va a regular los regímenes relacionados con el ingreso, el ascenso, la promoción, los incentivos y el régimen disciplinario respectivamente. Ahora bien, ¿qué sucede dentro de cuando hablamos del criterio que tiene que ser justa y equitativa? La idea que una remuneración sea justa y equitativa hace relación, en primer lugar, que a igual trabajo, igual remuneración. Y en segundo lugar, obviamente eso es un tema de justicia y es equitativo con el propósito de que no porque un servidor público preste sus funciones en determinado lugar o lo haga bajo otra dependencia, debería ganar de una manera totalmente diferente, porque aquí vienen los aspectos relacionados con la valoración, la capacitación, la responsabilidad de la experiencia. Sin embargo, aquí sí hay una crítica bastante fuerte que realizan muchos servidores públicos y que se relaciona precisamente con la idea de carrera administrativa. ¿Qué pasaba con la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa? Como su nombre mismo lo indica, la idea era que un servidor público, en tanto en cuanto lograba ingresar dentro de la administración pública, hacía una especie de carrera. Es decir, yo podía empezar como servidor público 1 y en tanto y en cuanto yo iba, obviamente, adquiriendo mayor profesionalización, tenía títulos universitarios, tenía capacitaciones, tenía un nivel de inglés, tenía obviamente certificaciones, entre otras cosas, y también tiempo de trabajo, me permitía ir escalafonando, es decir, dando pasos al interior de la administración pública con el propósito de crecer. ¿Qué sucede con ese régimen? Ese régimen, obviamente que ya no está vigente a la fecha, hacía que los concursos puedan existir concursos de carácter interno, es decir, que solamente sean llamados para las personas al interior de esa institución u organismo respectivamente, sin que otras personas del exterior puedan participar. A la fecha, eso con el OCEP se eliminó y la idea es que todo concurso de méritos y oposición sea público. El aspecto positivo que subyace ahí, como ustedes se darán cuenta, es precisamente que existe la posibilidad que cualquier persona, piensen ustedes, un recién graduado, pueda participar y no necesariamente una persona que está al interior. Eso genera un aspecto fundamental que es un criterio de transparencia. Sin embargo, si se ve la otra cara de la moneda, que siempre es importante hacerlo, ¿qué sucede desde el punto de vista de los servidores públicos? Los servidores públicos, por su parte, reclaman y dicen, no es justo, porque al final del día yo estoy al interior de la administración, yo hice mayores capacitaciones, yo me formé y al final del día puede venir un externo totalmente que no ha estado al interior de la administración y ganar el concurso. ¿Cuál es la lógica de la LOCEP? La lógica de la LOCEP es, en tanto y en cuanto usted esté capacitado, logre pasar el concurso y tenga los méritos, usted tiene el puesto.
Sin embargo, desde la lógica de la carrera administrativa, ustedes evidenciarán que no va a ser tan justo. Y no va a ser tan justo por obvias razones, porque no le va a permitir, en este caso, al funcionario público, si ustedes quieren, una especie de carrera de poder desempeñarse de una mejor manera y, sobre todo, un crecimiento a nivel profesional. Van a existir unas clásicas prohibiciones al interior del sector público para nuestros servidores. La primera, por obvias razones, es el hecho de exclusividad. Y la exclusividad viene de la mano de que no se puede a la vez desempeñar dos cargos públicos. No se los puede hacer de manera simultánea. Ejemplo, no puede ser al mismo tiempo funcionario de la empresa de telecomunicaciones del Ecuador y al mismo tiempo ser asambleísta. No puede ser al mismo tiempo, por ejemplo, concejal y al mismo tiempo seguir con su puesto en una empresa pública. Tendrá que, obviamente, para poder cumplir esas funciones, tendrá que pedir las respectivas comisiones o licencias que les faculta la ley. Sin embargo, existe una sola excepción. Y la única excepción es precisamente la docencia universitaria. La docencia universitaria, sin embargo, con ciertas particularidades. Con la LOSCA, el tema de la docencia universitaria era totalmente abierto, es decir, se le permitía al servidor público, en tanto y en cuanto realice docencia universitaria, hacerlo en cualquier horario. A la fecha, lo que le pone un límite, tanto la LOSEP como su reglamento, es que puede realizar, obviamente, una tarea adicional, en este caso la academia, en tanto y en cuanto su horario lo permita. ¿Qué busca aquí la ley? La ley busca, obviamente, primero, que se cuenten con cuadros profesionales de personas que estén trabajando al interior de la administración pública. Si ustedes quieren que sean muy prácticos y que tengan experiencia en este sentido y no dejarlos de aprovechar, sin embargo, pone una limitación que antes no hacía y le dice de manera particular, sí, yo le voy a dejar que usted pueda participar en la docencia universitaria siempre y cuando su horario de trabajo así lo permita. Usualmente son obviamente las 8 horas que se dividen más o menos de 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, teniendo 30 minutos para el almuerzo. Con lo cual, es bastante usual en las universidades encontrar profesores que escogen las franjas horarias de 7 a 8 de la mañana o en su defecto a partir de las 5 o 6 de la tarde en adelante, concentrando obviamente su carga laboral en ese sentido. De la misma manera, las universidades se han regulado internamente con el propósito de poner ciertos límites respecto de la asignación horaria para estos funcionarios. Por obvias razones, porque no va a ser lo mismo que las funciones que cumple cualquier otro docente, que sí puede dar más tiempo a su docencia, investigación o vinculación con la colectividad, que una persona que, a más de ser docente, está cumpliendo por obvias razones con el servicio público. El segundo, que lo vamos a revisar de manera particular, que se refiere al nepotismo. Y el nepotismo no es otra cosa que la limitación que nos pone, en este caso, la ley, con el propósito de impedir que personas, en este caso de manera puntual, personas que sean familiares de la autoridad nominadora. Atención, y esto es muy importante, no es de cualquier persona, es de la autoridad nominadora. Siempre y cuando sea de la autoridad nominadora, obviamente va a existir una limitación. Y esta limitación que va a existir de manera particular es con el propósito de evitar algo que ustedes ya se pueden imaginar, es obviamente que no exista los famosos tráficos de influencia por un tema de familiaridad. Y el último, obviamente, se prohíbe al interior del sector público todo tipo de discriminación, no importa si se trata de temas raciales, si se trata de temas religiosos, si se trata de temas incluso de enfermedades. Al respecto, ustedes van a realizar una actividad precisamente en el Google Classroom con el propósito de revisar una sentencia bastante icónica en este sentido respecto de una discriminación que vivió un servidor público en un gobierno autónomo descentralizado del país por su condición de VIH positivo. Situación que, a criterio de los jueces,
fue confirmada en tanto y en cuanto se inició un sumario administrativo con el propósito de destituir. ¿Qué pasa de manera particular respecto del ingreso y la famosa declaración patrimonial juramentada? La idea de esta declaración patrimonial juramentada, que ya les había explicado previamente, pero lo repito, antes se lo hacía de manera particular ante un notario, y ante un notario público con el propósito de que se genere fe pública. Y en tanto en cuanto se lo hacía ante un notario, ustedes entenderán que estaba bajo juramento. Y si estaba bajo juramento, toda declaración que se hace que obviamente vaya en contra de la verdad, es decir, que sea falsa, puede ser considerada incluso como un delito. Situación totalmente distinta a la fecha que fue modificada la Constitución y la ley respectivamente, con el propósito que la declaración patrimonial juramentada se le haga primero en línea, lo cual creo que es un aspecto necesario y bastante prudente en relación con las tecnologías de la información y comunicación. Sin embargo, esta ya no se lo hace ante un notario público, sino, entre comillas, se supone que se le hace ante la Contraloría General del Estado, ante un servidor, con una confusión bastante grave por parte del legislador y por parte de las autoridades de ese entonces, quienes decían que es exactamente lo mismo hacer lo que ante un notario, porque igual el funcionario público estaba generando que sea un documento público. Situación que se aleja de la verdad porque obviamente no se configuraría los aspectos relacionados con un delito, por ejemplo, de perjurio. ¿Quiénes tienen que hacerlo? Tienen que hacerlo todos los servidores públicos. Recuerden ustedes que estamos utilizando el término genérico servidor público para referirnos a todo. Cuando se hace sobre todo al inicio y al fin de una gestión, pero también se suele pedir hacerlo mientras un funcionario público se encuentra en funciones. Tienen unos aspectos, si ustedes quieren, de carácter preventivo y sobre todo de lucha y combate contra la corrupción, porque lo que se está buscando por detrás es precisamente generar unas especies de alarmas en tanto y en cuanto exista, por ejemplo, un incremento que sea incompatible con los ingresos que tiene el servidor público o en su defecto con el propósito de cuidar el famoso enriquecimiento injustificado. La idea al final del día de lo que se hace aquí es obviamente presentar los activos y los pasivos y las cuentas bancarias que tendría en este caso el servidor público con el propósito de que se vayan revisando tanto al inicio cuanto al final o en el intermedio de la gestión y se trate de verificar que no han habido unos incrementos que sean injustificados. Pueden haber incrementos, obviamente, que sean bastante importantes, pero que podrían ser justificados por otras situaciones. Por ejemplo, un tema de una herencia, un tema de un matrimonio, etcétera, lo cual puede ser justificado documentalmente. Aquí sí hay un tema que, si bien es cierto, busca la transparencia y que es un aspecto, creo que es fundamental y necesario, pero también tenemos que pensar desde el otro punto de vista de los aspectos relacionados con la privacidad de los datos. ¿Por qué? Porque sobre texto de la transparencia y que nosotros como ciudadanos podamos en cualquier momento fiscalizar y ver, por ejemplo, los datos de un funcionario público, hubo durante mucho tiempo una iniciativa presidencial que se llamaba el famoso compromiso presidencial, que en toda página web de las instituciones del sector público debía constar la declaración juramentada de la autoridad nominadora, con el propósito de, obviamente, hacer un ejercicio de transparencia y ver que, obviamente, le estaban rindiendo cuentas a los ciudadanos. Sin embargo, como entenderán, se adjuntaba, por ejemplo, en ese tiempo el formulario de la declaración juramentada. Y venían los datos, por ejemplo, desde la cuenta de ahorros, las cuentas corrientes, las tarjetas de crédito, las direcciones, teléfonos, etcétera, que de una u otra manera ponían en riesgo la privacidad del servidor público, que si bien es cierto, apoyamos que exista por obvias razones siempre la transparencia del caso, no por ello tratando también de inmiscuirse en la vida privada de los individuos.
Este es un requisito básico para la posesión ante la administración pública y tiene que hacerlo ahora de manera online. Se lo hace dentro de la Contraloría General del Estado en su página web. Se ingresa, primero se realiza un registro, se obtiene una clave. Esa clave tiene que ser, no guarda mucha coherencia digital porque primero se tiene que ir a la institución, en este caso a la Contraloría, a que certificar que usted está pidiendo la activación de la clave y después realizar la declaración juramentada, imprimirla y pedir el sello correspondiente de la Contraloría General del Estado para ingresarlo dentro de la institución pública. ¿Qué pasa respecto de las inhabilidades y las responsabilidades que pueden llegar a tener nuestros servidores públicos? Primero, hay unas situaciones relacionadas con la inhabilidad, quienes no pueden llegar a ser servidores públicos, aquellas personas que tengan conflicto de intereses. Por obvias razones, lo que se busca aquí es evitar que exista la superposición de intereses y la consecuente influencia, por ejemplo, en la toma de decisiones, en manejo de información privilegiada, de contratos, en tanto y en cuanto existe este vínculo. Lo que se pedirá en estos casos es, por ejemplo, que se demuestre que ya no existe el vínculo correspondiente en este sentido. También va a haber una situación en caso de abstención, en el caso que exista un supuesto conflicto de intereses, por ejemplo, para poder regular o en su defecto para poderse pronunciar al respecto. Y obviamente van a existir unas responsabilidades de tipo administrativo, civil y penal. ¿Por qué? Porque dentro de los actos u omisiones, y esto es muy importante, no solamente se trata de las situaciones de carácter activo, sino también de las situaciones de carácter pasivo que pueden tener los funcionarios públicos, es decir, las cosas que hace, pero también aquellas cosas que deja de hacer. En el ejercicio de sus funciones, si bien es cierto, siempre el Estado de manera subsidiaria será quien va a ser el principal responsable, no por ello va a existir la capacidad que tiene el Estado de repetir el pago, es decir, la capacidad de reclamarle al servidor público con el propósito de que éste restituya, por ejemplo, fondos o valores que fueron invertidos con el propósito de una indemnización o en otro sentido. Dentro de los delitos famosos en contra de la administración pública vamos a encontrar el peculado, el cohecho, la concusión y el enriquecimiento ilícito. Todos estos delitos es fundamental señalarlo que son imprescriptibles. Es decir, que por más que pase el tiempo, ¿sí?, no van a caducar la posibilidad de iniciar una acción penal y ver a los responsables. ¿Por qué creen que es tan importante esto? Porque por obvias razones, al ser delitos en contra de la administración pública, lo que busca es que los funcionarios públicos no piensen que tan solo por el simple hecho de manejar el poder en determinado momento se van a sentir en determinada situación como intocables. Es decir, creen que en el ejercicio de sus funciones o un tiempo después, obviamente como ellos siguen manteniendo el ejercicio del poder, nadie les va a tocar. ¿Puede llegar a suceder eso? Sí, obviamente, en tanto en cuanto estén en el poder, pero no importa el paso del tiempo posterior, ¿sí? Va a ser 10 años, 20 años, igual se les puede juzgar. Peculado, obviamente, la malversación o la mala utilización de fondos o de bienes públicos, bienes muebles o inmuebles. Cohecho, obviamente, por obvias razones, las situaciones en las cuales son las famosas que se denomina coimas, mordidas, etc. La concusión, obviamente, el hecho de ponerse de acuerdo con el propósito de delinquir o hacer daño en contra de la administración, y el enriquecimiento ilícito, es decir, recibir valores adicionales a los que se encuentran dentro de la remuneración mensual unificada que recibe. Habíamos revisado que el antecedente directo de la Ley Orgánica de Servicio Público fue la LOSCA y que la Ley Orgánica de Servicio Público fue promulgada el 6 de octubre del 2010. Es decir, ustedes tuvieron la oportunidad de hacer una pequeña revisión en relación a los hechos que ocurrieron en el 30 de septiembre del año 2010, precisamente 6 días antes de la promulgación en el registro oficial de la LOSEP, en tanto en cuanto existió siempre
mucho recelo por parte de determinados servidores públicos, de manera particular aquellos vinculados con las fuerzas de seguridad del Estado, militares y policías respectivamente. Como objetivo directo de esta ley es obviamente que a través del servicio público se pueda generar un mejor desarrollo a nivel profesional, técnico de los servidores públicos a través de un sistema de talento humano basado en igualdad de derechos y en la no discriminación. ¿Cuáles son esos principios del servicio público? La calidad, es decir, que se tiene que atender a unos estándares en tanto y en cuanto estos van a permitir que la administración pública pueda brindar, obviamente, unas prestación de servicios en tanto y en cuanto se enmarquen, por ejemplo, en normas de calidad de control. Véase, por ejemplo, lo que ocurre con las normas ISO, entre otras cosas. La calidez es un tema incorporado nuevo, que no se encuentra dentro de las características comunes del servicio público, pero fue una incorporación que hizo el gobierno pasado con el propósito de interpretar la calidez como un don de gentes, como una atención directa al ciudadano, como una obligación del servidor público de prestar sus servicios de una manera cordial y atenta a los ciudadanos. Competitividad, es decir, que los servicios públicos tienen que competir entre sí y competir sobre todo con oferta privada. La continuidad, es decir, que no pueden haber suspensiones. Descentralización y desconcentración que habíamos explicado, descentralización en tanto y en cuanto existe una transferencia hacia otros niveles de gobierno, y la desconcentración, aquella que ocurre, esa delegación que ocurre al interior de la propia administración, del propio órgano, y que puede ser revertida. Eficacia en relación al aspecto económico, eficiencia en relación al tiempo, la equidad de dar a todos los que corresponden, la igualdad, que no existan causas de discriminación, la jerarquía en tanto en cuanto exista un orden, sobre todo desde el punto de vista burocrático, desde el punto de vista positivo, obviamente, de la burocracia, con el propósito de que existan jefes, otras personas que sean mandos medios y otros que se encarguen de ejecutar. La lealtad no debe ser interpretada en relación al político o al gestor de turno, sino se refiere lealtad a los objetivos de cada una de las administraciones públicas. Oportuno, que tiene que ser a tiempo y que no debe ser extemporáneo. Participación, contar con los ciudadanos en todo momento, tanto en el momento de identificación de los problemas, en la identificación, en la toma de decisiones, en la puesta en marcha y en la consecuente evaluación. Racionalidad en relación con los hechos versus los supuestos y obviamente las posibilidades de toma de las mejores decisiones. Responsabilidad, es decir, habla de responsabilidad ulterior y que no existen situaciones de que podría llegar a suceder que por aspectos de carácter de acción u omisión un servidor público pueda quedarse sin la respectiva sanción. Solidaridad, un principio básico dentro de la administración pública con el propósito de tener empatía frente a las causas de los ciudadanos que necesitan una atención. Transparencia, que es la accountability, la unidicidad, es decir, un control de mando único, y la universalidad, que obviamente estos servicios públicos lleguen para todos. Dentro de la estructura propia de la LOCEP, nosotros vamos a tener 13 títulos que van a estar desarrollados a su vez en 136 artículos, que van desde los aspectos relacionados desde el individuo, me refiero al servidor público, cómo ingresa, los aspectos relacionados con nepotismo, las formas de los nombramientos, cómo se maneja la administración del talento humano, cómo se genera esta carrera al interior del servicio público, es decir, los concursos de méritos de oposición, los derechos que va a tener por ejemplo, para permisos, aspectos relacionados con sus remuneraciones, horas extras, entre otras cosas. También aquellas situaciones relacionadas con la organización y gestión de las remuneraciones, las sanciones y las pensiones respectivamente. Vamos a tener 23 disposiciones generales, 10 transitorias y 2 finales y una derogatoria, que es de manera particular a todas aquellas que se oponen y de manera particular a la LOSC.
¿Qué pasa con el famoso nepotismo? El nepotismo es una figura que fue, si ustedes quieren, en determinado momento, una oferta que siempre los ciudadanos quisimos con el propósito de evitar que las autoridades nominadoras, sobre pretexto del parentesco, de manera particular, aquí es el parentesco, ¿sí? Se intente generar un reparto de puestos solamente por situaciones de carácter sanguíneo o de afinidad respectivamente. Recuerden ustedes, para poder entenderlo en este sentido, que dentro de los lazos de consanguinidad se refiere a sangre y afinidad, es decir, que nacen a raíz del matrimonio. Vamos a ver el máximo grado, que es el cuarto de consanguinidad, que se refiere de manera particular a primos. Y por su parte, el segundo de afinidad es aquel que se mantiene entre los suegros y los yernos respectivamente. ¿Cuál es una de las particularidades en el caso del nepotismo? En el caso del nepotismo hay una particularidad en relación con la famosa idea, sobre todo, o concepto, si ustedes quieren, de manera particular, que se refiere a quién vamos a verle y cómo vamos a describirle a la autoridad nominadora. Porque la autoridad nominadora, en determinados momentos, creemos nosotros que, por ejemplo, al interior de una administración pública, pensaríamos que se trata tan solo, por ejemplo, qué sé yo, del director de talento humano, del director administrativo, etc. Pero no ocurre esa situación. Lo que ocurre de manera particular es que se refiere a la máxima autoridad o, en su defecto, aquella que esté delegada para la suscripción de los contratos y la otorgación de los nombramientos respectivamente. Pero la crítica y particularidad que tiene la LOCEP es que esta también se extiende de manera específica a los directorios. ¿Y por qué a los directorios? Porque se les entiende como los cuerpos colegiados, en tanto y en cuanto también a las autoridades de las superintendencias respecto de las instituciones públicas que son reguladas por ellos. Ejemplo, no puede existir, ¿sí? Piensen ustedes, la posibilidad que la superintendencia de bancos, ¿sí? El señor que es superintendente de bancos no puede tener una persona dentro de, por ejemplo, del Banco de Desarrollo o de la Corporación Financiera Nacional. ¿Por qué? Porque en tanto y en cuanto lo que llegue a ocurrir en este sentido es que se entendería que existe cierta influencia para la toma de ese cargo. Y aquí la crítica que me refiero en relación con los cuerpos colegiados es porque en determinados momentos quienes son parte del cuerpo colegiado no van a tener ninguna influencia para poder contratar, por ejemplo. Pero se puede ver influido, por ejemplo, las personas que quieren trabajar. Un ejemplo muy básico. Una institución del sector público es una universidad pública. Si una universidad pública, el día de mañana existe un sujeto que quiere entrar a trabajar de profesor. Entra a trabajar de profesor, obviamente le van a hacer un contrato de servicios ocasionales, por ejemplo, y le hacen firmar un documento y dicen, por favor, certifíquenos que usted no tiene nepotismo. Dice, ¿respecto de quién? ¿De la autoridad nominadora? No, no es mi pariente, pero aparte tiene que firmar de las autoridades que forman parte del consejo universitario. Le pasan la hoja y resulta que un primo, que no le había visto años, es el representante de los profesores de determinada facultad en el consejo universitario. Automáticamente él no podría, ¿sí? No podría ser funcionario público porque obviamente hay una persona relacionada en el cuerpo colegiado. Situación que, como ustedes entenderán, es bastante injusta en este sentido porque lo que busca la norma es precisamente evitar que existan de manera específica, obviamente, aquellas situaciones relacionadas sobre todo con el manejo o influencia de los puestos. ¿Qué pasa si al momento de la posesión de la autoridad nominadora, por ejemplo, su cónyuge o sus parientes hasta un cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad,
estuvieran laborando bajo la modalidad de contratos de servicios ocasionales o contratos de servicios profesionados llamados contratos civiles en la misma institución. Lo que va a pasar es que obviamente se van a terminar estos contratos que están vigentes hasta que concluya, obviamente, pero no se podrán renovar en este sentido, que ese sí es una cosa de manera particular. Tampoco podrá haber, por ejemplo, tampoco puede existir contratos de asesores o de asesoras que tengan parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con el servidor público respecto de quien tiene que, obviamente, prestar sus servicios. Ejemplo, no puede existir, por ejemplo, respecto del asambleísta que le contrate al primo o al hermano o, en su defecto, a primo, hermano o hijo, ¿sí? No podría suceder esta situación de manera particular. También va a existir un régimen respecto de cuáles van a ser los beneficios desde el punto de vista de los permisos que van a tener nuestros servidores públicos. Y aquí sí vale la pena hacer una referencia en relación a los tipos de nombramiento que vamos a encontrar al interior del servicio público, perdón, que son los permanentes y obviamente los provisionales y los de libre nombramiento y remoción y de periodo fijo. Los permanentes que obviamente se van a dar para aquellas personas que se les extiende, obviamente por obvias razones, para llenar las vacantes dentro de la selección de puestos. Los provisionales, por ejemplo, para quienes estén en una situación de intermedio, por ejemplo, quienes estén dentro de un proceso de juzgamiento, obviamente para quien se le pone de reemplazo, para quien esté dentro de un permiso de goce de licencia sin remuneración, para aquellos que se encuentren en comisión de servicios, para aquellos que se encuentran dentro del nivel jerárquico superior o, en su defecto, cuando se encuentran a prueba respectivamente. Una vez que termina la prueba, obviamente ya van a tener un nombramiento, en este caso, permanente. También va a existir los de libre nombramiento y remoción, aquellos que, como habíamos dicho, son aquellos famosos de confianza. Y los de periodo fijo, respectivamente, son aquellos que se prestan dentro de la misma institución y con el propósito de poner unos plazos determinados para el cumplimiento de estas particularidades. Respecto del régimen, sobre todo de las famosas licencias y las comisiones de servicio y los permisos respectivamente, las licencias y permisos permiten sobre todo a una persona ausentarse, es decir, al servidor público, ausentarse de su lugar de trabajo y que sigan obviamente percibiendo su remuneración. Van a existir dos tipos de licencia, las licencias que son con remuneración y las que son sin remuneración. Las licencias que son con remuneración se regulan a partir del artículo 27 y las de sin remuneración en el artículo 28. Entre las licencias con remuneración, que como ustedes verán son totalmente justificadas frente a los problemas que se enfrentan, por ejemplo, es los casos de enfermedad, los casos de que existe, por ejemplo, una enfermedad catastrófica, y que obviamente se está generando la rehabilitación respectiva, en los casos específicos de maternidad, pero también en los casos de paternidad. Y en los casos de paternidad es obviamente por el nacimiento de su hijo o hija, y allí hay una distinción que, como ustedes conocerán, es una distinción que hace la ley en los casos que sea un parto normal o sea un caso por cesárea. También en las situaciones, por ejemplo, de nacimientos prematuros, en el fallecimiento de parientes. También hace un símil la ley que pasa no solamente en el nacimiento de hijos, sino también en la adopción de los mismos, porque obviamente le da una categoría similar. También por aspectos relacionados con las calamidades domésticas, y incluso hay 3 días de licencia con remuneración en los casos del matrimonio. ¿Sí? El matrimonio que, como ustedes entenderán, debe ser el matrimonio civil, no se refiere al matrimonio eclesiástico, porque obviamente el matrimonio civil hace relación al estado civil, mientras que el otro es una ceremonia netamente religiosa que no tiene que ver nada dentro de un estado laico.
Y dentro de las famosas licencias sin remuneración, en cambio, se refiere obviamente para asuntos personales, necesidades o intereses personales, propios relacionados, por ejemplo, con el servicio militar, cuando una persona quiere presentarse, por ejemplo, a ser dignatario de por ejemplo, quiere ser candidato a concejal, a consejero, etcétera, o cuando, por ejemplo, se concluye la licencia de maternidad o paternidad con el propósito de ampliarse. También van a existir, por obvias razones que les había señalado, un régimen de vacaciones de manera particular, que son los 30 días de vacaciones anuales pagadas después de 11 meses de servicio continuo. Aquí hubo una polémica bastante importante en este sentido hace algunos meses, en octubre precisamente del año 2019 respectivamente, sobre todo con la propuesta del presidente de la República por que se querían disminuir los meses, perdón, los días, en este caso, de las vacaciones de los señores servidores públicos, que decía que se estaba abusando en este sentido, y como ustedes sabrán, las protestas sociales no dejaron que estos pasen. En cambio, las comisiones de servicio también vamos a encontrarlas con remuneración y sin remuneración. La idea de las comisiones de servicio con remuneración, recuerden que se trata solamente para aquel personal que es de carrera, es decir, solamente para los permanentes. Y aquí es en tanto en cuanto exista un informe de visto bueno de la Administración de Talento Humano, y se puede dar hasta por 2 años. Estos 2 años, obviamente, para realizar una serie de situaciones, sobre todo, por ejemplo, con estudios, pasantías o conferencias en el exterior, la cual ha sido muy limitada a la fecha por obvias razones, por la falta de recursos al interior del sector público. Y también la comisión de servicios sin remuneración, por su parte, se refiere, también tiene que ser por escrito y es obviamente hasta 6 meses, en tanto y en cuanto se busque de manera particular la posibilidad que el servidor público pueda de manera particular ausentarse con el propósito de realizar asuntos que podrían llegar a ser propios de sus actividades o de temas personales. ¿Qué pasa de manera específica con nuestros famosos contratos de servicios ocasionales? Y los contratos de servicios ocasionales vienen a regularse sobre todo respecto de un tema bastante necesario que fue puesto en práctica en su momento por la administración pública con el propósito de, por ejemplo, dar cabida, si ustedes quieren, o en su defecto, permitir que determinadas instituciones del sector público puedan de manera particular, por ejemplo, desarrollar normalmente sus actividades, crecer, brindar una mejor, si ustedes quieren, cercanía, prestación de servicios, etcétera. Pero la idea básica que subyace detrás del servicio ocasional, como su nombre lo indica, es precisamente que es excepcional. Y es la posibilidad que tiene la autoridad nominadora de manera excepcional de satisfacer los intereses que sean aquellos no permanentes. Recuerden 2 cosas: excepcionalidad y que sean no permanentes. ¿Por qué? Porque si no es excepcional y si es permanente, no permanente, sino si es permanente, ya se entendería que lo que se debería hacer es sacar la correspondiente partida y más bien convocar a un concurso de méritos y oposición, porque la idea es atender a aquellas situaciones de carácter excepcional. Y para eso usted va a necesitar que de manera particular, que se cuente de manera particular con un informe de talento humano. 1, informe de talento humano, y 2, la partida presupuestaria con el propósito de confirmar que existen los fondos suficientes. Van a ser para aquellas actividades que sean no permanentes y no puede sobrepasar el 20% de personal de la entidad contratante. En caso que se supere ese porcentaje, se tiene que pedir la autorización respectiva al Ministerio del Trabajo.
¿Quiénes pueden de manera particular salirse de la excepcionalidad anterior? Por ejemplo, aquellas que se encuentren dentro del sistema de salud. Aquellas que, por obvias razones, porque había un déficit de profesionales en esa área. También aquellos que cuenten con la correspondiente justificación de, por ejemplo, que se trate de una institución de reciente creación. Piensen ustedes que se crea una nueva institución, se crea un nuevo ministerio. ¿Cómo voy a tener más del 80% de fijos si por obvias razones no tengo personal fijos porque recién se creó? Sin embargo, aquí sí es muy importante cuáles son los aspectos que configuran la idea del servicio ocasional. La primera idea que configura el servicio ocasional es que no, ¿sí? No se trata de personas que entran a la carrera del servicio público. Es decir, no van a tener los mismos derechos. Por ejemplo, en determinado momento puede, obviamente, la autoridad nominadora agradecerle los servicios y no cabe la indemnización de manera particular. Por ejemplo, ellos no tienen goce de licencias y comisiones de servicios para estudios, por ejemplo, de manera particular. Y esto de manera específica porque de una u otra manera vienen a ser especiales en este sentido. De tal suerte que de manera particular, ¿qué llega a suceder? Y esto pasó con mucha frecuencia hace algunos años, que algunas instituciones del sector público terminaron por abusar de la figura, y como abusaron de la figura, lo que terminó sucediendo es que se generó graves problemas de manera específica porque los servidores públicos demandaron su estabilidad porque demostraban que se habían pasado del tiempo respectivo para que obviamente estas personas estén de manera particular prestando sus servicios. La idea es que las personas que obviamente pasen el tiempo respectivo se haga posteriormente unos respectivos concursos de méritos y oposición. Aquí hay una sentencia bastante interesante que ustedes también la van a revisar de manera específica respecto de qué puede llegar a suceder tanto con los servidores, las damas, por ejemplo, que se encuentran en un periodo de gestación, o en su defecto, las personas, me refiero de manera particular a aquellas que se encuentran en una situación de riesgo, que son vulnerables, piensen ustedes, personas con discapacidad, etc. La idea detrás de esto era que estas personas de manera particular no pueden ser despedidas al igual que lo que sucede dentro del Código de Trabajo. Antes se hacía una interpretación que sí, que se les podía despedir sin ningún problema, y eso fue un plus que dio la Corte Constitucional en ese sentido. A partir, en cambio, del capítulo 3 del artículo 35, vamos a encontrar a tres figuras. El primero, que se trata del traslado administrativo; el segundo, el traspaso administrativo; y el tercero, el cambio administrativo. Totalmente distintos y con particularidades porque se entiende que existe un traslado administrativo en tanto en cuanto exista un movimiento que sea motivado, en este caso por la administración pública, que quiere decir que sea motivado, que cumpla los criterios de lógica, razonabilidad, y que obviamente busquen que se vaya a otro puesto que se encuentra vacante, que sea de la misma clase y de igual categoría, pero por ejemplo, de distinta clase, podría existir en tanto en cuanto se trate de igual remuneración. No puede haber algo que le termine perjudicando. Y las condiciones que deben existir para que se presente esta particularidad es que ambos puestos tengan que tener igual remuneración y que la candidata o el candidato reúna, en este caso, los requisitos para que pueda ocupar, en este caso, este traslado. Se da este traslado y por obvias razones lo que busca la administración es llenar con su propia gente al interior de la institución, en este caso, cubrir la vacante de manera específica que se había brindado. Ahora, dentro de las situaciones, en cambio, por su parte del traspaso de puestos, el traspaso de puestos implica un tema ya totalmente distinto. No le estoy cubriendo simplemente, ¿sí? Piensen ustedes que había una vacante
de recepcionista en otra sucursal y yo le muevo simplemente a una persona con el propósito de que llene esa vacante. En cambio, el traspaso de puestos viene a ser de manera particular que yo le muevo totalmente a la persona, pero le estoy moviendo no solamente del puesto momentáneo, sino le estoy moviendo con su puesto e incluso con su respectiva partida presupuestaria. La idea del traspaso de los puestos a otras unidades administrativas busca que la autoridad nominadora, en tanto y en cuanto tenga un informe de talento humano o de administración respectivamente, puede autorizar un traspaso de puestos con todo y partida presupuestaria dentro de la institución y también puede ocurrir fuera de la institución. Aquí tengan presente que va a ser bastante excepcional que quiera, obviamente, una administración pública traspasar totalmente a un servidor público, a otra institución, porque de una u otra manera no solamente pierde al servidor, sino pierde también la partida presupuestaria, con lo cual se necesita la autorización respectiva tanto del Ministerio de Trabajo cuanto del Ministerio de Finanzas, con el propósito de que se mueva esa partida respectivamente. Y una de las más polémicas, si ustedes quieren, al final del día, son los famosos cambios administrativos. ¿Y por qué digo que son polémicas? Porque esta figura ha sido muy abusada al interior de las administraciones públicas sobre pretexto de mover al personal. Hay un término dentro de gestión del talento humano que les debe sonar muy conocido, que es el famoso moving. Y el moving es el acoso laboral, es decir, cuando llega una nueva administración, lo primero que hacen es cambiar al personal, mover al personal. Y cuando rotan demasiado al personal, la idea es cansarles, desgastarles, ponerles en unas actividades que no son propias de su cargo. La idea del cambio administrativo, como ustedes entenderán, y lo hizo el legislador, no era eso, no era generar nunca el moving, pero se ha utilizado la figura porque la figura lo que busca es un movimiento del servidor público de una unidad a otra distinta. ¿Qué termina sucediendo? Por ejemplo, me invento una persona que está trabajando en planificación toda su vida, que tiene un perfil muy interesante, solamente porque trabajaba en la administración anterior o en su defecto, porque tuvo una desaveniencia con la autoridad nominadora, con los jefes, le mueven a bodegas o le mueven a la mecánica, con el propósito de que obviamente se desgaste o en su defecto le cambian a otra unidad administrativa, pero en esa unidad administrativa no le dan ni siquiera funciones ni le dan computadora. Es decir, están cansando a esa persona. Si bien es cierto, le siguen pagando su sueldo, no implica una modificación en este sentido, sí se da siempre y cuando se dé por razones o necesidades institucionales. Sin embargo, el término necesidades institucionales viene a ser muy subjetivo porque tranquilamente la autoridad nominadora podría venir a justificar que sobre pretexto de necesidad institucional se tiene que mover. Solamente son 10 meses, usualmente regresan y después les mueven a otro lado. Esto genera cansancio y genera sobre todo también un decrecimiento, sobre todo a nivel profesional y sobre todo una mala utilización de los recursos públicos. Y la última que fue una idea traída sobre todo por parte de de los famosos criterios, si ustedes quieren, de la empresa privada y sobre texto de las famosas ideas del New Public Management, era generar procesos de gestión pública por calidad, es decir, que tengan su salario, pero en tanto y en cuanto se realice el cumplimiento de, obviamente, ciertos objetivos institucionales, se podrá hacer un pago por remuneración variable por eficiencia. Es decir, si se llega a conseguir el objetivo de que se había planificado o los paquetes de entrega, se les remunera de una manera distinta, es decir, a través de incentivos. Esta figura lastimosamente fue pervertida de manera particular porque los jefes se ponían de acuerdo en determinadas instituciones con los trabajadores o con los servidores públicos respectivamente y se ponían unos criterios, entre ellos mismos se evaluaban y entre ellos mismos terminaban recibiendo las remuneraciones, lo cual no era esa la idea. La idea era poner situaciones u objetivos adicionales con el propósito de incrementar la productividad, situación que lastimosamente en este sentido
no se lo hizo. Hasta aquí la primera parte de la unidad. Ha sido un gusto compartir a través de este espacio con ustedes y sobre todo realizaremos algunas actividades de carácter complementario en este sentido. No se olviden, si les gustó esta cápsula, darle like al video y si quieren estar con las novedades y las últimas situaciones que ocurran al interior de este canal de YouTube, no olviden suscribirse. Si quieren de manera particular estar en contacto, no olviden que tienen la relación directa a través del Google Classroom, el correo del profesor o en su defecto a través del representante del curso. Por mi parte, les agradezco mucho respecto del trabajo realizado el día de hoy y nos volveremos a ver en una siguiente sesión. Muchísimas gracias.